Hola, mi nombre es Miguel Mitrovich y esta presentación lleva como título Teoría Social del Arte, Bibliografía Comentada, una lectura 40 años después. América Latina se encuentra en las fases iniciales de desarrollo de una nueva teoría del arte. Eso sostuvo el crítico peruano Mirko Lauer poco después del coloquio de Medellín, organizado por Juan Hacha en 1981. En ese momento ya estaba en marcha el proyecto emprendido por Lauer y la historiadora mexicana Rita Eder, que conduciría a la publicación del libro Teoría Social del Arte, Bibliografía Comentada, aparecido en 1986 por la editorial de la UNAM. Las varias reuniones de discusión sobre el arte en la región durante los años 70, el Simposio de Austin, la Bienal Latinoamericana de Sao Paulo, etc., habían llegado a un punto donde parecía advertirse una nueva teoría latinoamericana del arte, sobre la que venía insistiendo Hacha desde 1973 y a la que él mismo había dedicado su proyecto Arte y Sociedad Latinoamérica, cuyo primer volumen, El Sistema de Producción, apareció en 1979. Estas nuevas elaboraciones teóricas se formularon en medio del remolino social, dijo Lauer, producto de los movimientos populares, las dictaduras militares y las transformaciones económicas globales de los 70, además de los desplazamientos propios de la praxis artística en la región. De hecho, el coloquio de Medellín fue una fiesta del no objetualismo, como lo ha sugerido Augusto del Valle, donde esa categoría, inaugurada por Hacha, parecía la punta de lanza de la nueva teorización latinoamericana. Veremos que el proyecto de la teoría social del arte planteaba otra ruta para consolidar estas ideas. En lo que sigue analizaré el libro para luego reflexionar sobre su lugar en la crítica latinoamericana de esas décadas. Eder y Lauer se conocieron en alguna de las reuniones de críticos a fines de los 70 y al poco tiempo plantearon un proyecto de investigación donde confluyeran sus intereses. Eder había publicado en el 77 un estudio sobre el público de la exposición Hammer, que incorporaba la encuesta sociológica para el estudio del campo artístico mexicano. Lauer planteó una mirada marxista sobre la plástica peruana en su introducción a la pintura peruana del siglo XX, del año 76. En la prensa limeña hubo cuestionamientos al reduccionismo del marxismo como marco para analizar la plástica. Eida Rodríguez Prampolini escribió desde México una defensa del método de Lauer. Además, Juan Hacha había dejado Lima para establecerse en Ciudad de México a inicios de la década. Así ya eran efectivos ciertos vínculos entre críticos de Perú y México cuando Eder y Lauer, hacia el año 80, propusieron al Instituto de Investigaciones Estéticas hacer una amplia búsqueda de bibliografía que abonara a esta teoría social del arte, lo cito, nombre genérico para todas aquellas tendencias metodológicas que dan un lugar privilegiado a los aspectos sociohistóricos de la creación plástica. El proyecto consistió en la elaboración de una bibliografía comentada que reúna diversas perspectivas articulables bajo la idea de una teoría social del arte. El Centro de Información Científica y Humanística de la UNAM apoyó el proyecto con búsquedas mediante computadoras y obtuvieron más de 1000 ítems como base. Eder y Lauer entonces convocaron a Juan Hacha, Shifra Goldman, María Herrera, Roberto Miro Quesada, Néstor García Canclini, Nikos Hadji Nicolao, Fernando Martín, Victoria Novello e Ida Rodríguez Prampolini para tales efectos. Alguien, de hecho, firmó una ficha como EP y aún no ubico de quién se trata. El grupo reunía disciplinas como la historia del arte, las ciencias sociales, la filosofía, además de críticos como Lauer y Miro Quesada, quienes participaban en el Seminario de Teoría Social del Arte en Lima. Perfiles profesionales distintos y posiciones ideológicas diversas imprimieron a las fichas esa sensación de estar ante un amplio campo de problemáticas sobre el carácter social de la plástica y no ante un marco teórico e ideológico del todo definido. Finalmente, el universo se redujo a 242 fichas que constituyen el grueso del libro aparecido el 86. Luego comentaré el estudio preliminar de Eder y Lauer, fechado el 83 y publicado independientemente en la revista Hueso Húmero en Lima, donde aportaron un marco más unificado ante la natural dispersión de las reseñas. El análisis cuantitativo de las fichas arroja que los textos reseñados fueron principalmente escritos en inglés y español, seguidos de textos en francés y alemán, muchos menos en italiano, portugués y checo. Además, que estos fueron publicados sobre todo en Estados Unidos, Francia, México, España, Inglaterra y Alemania, en ese orden. La presencia minoritaria de publicaciones latinoamericanas por fuera de México llevó a los editores a constatar, lo cito, la prácticamente nula presencia de trabajos del tercer mundo en los sistemas mundiales de documentación sobre la plástica, cierro la cita, por lo que hicieron una pesquisa a mano para incorporarlos. El grueso de reseñas se reparte entre libros, 121, y artículos en revistas académicas y no académicas, 106,
complementados en menor medida por tesis, recopilaciones de ponencias y compilaciones de textos. Aunque el texto más antiguo data de 1929, la mayoría de publicaciones reseñadas aparecieron entre el 61 y el 82. Y la inclusión de un texto de 1984 indica que la labor editorial no concluyó tras la escritura de este estudio introductorio un año antes por parte de Eder y Lauer. En cuanto a autores reseñados, destaca la atención que recibió Pierre Bourdieu, con 17 textos, aunque muchos reunidos por García Canclini en una extensa reseña, seguido de lejos por el mismo Hagi Nicolau, con 8, quien entonces daba cursos en Ciudad de México y había publicado ya su conocido libro Historia del Arte y Lucha de Clases. La gran mayoría de reseñados fueron hombres, y la mujer más reseñada fue Carol Duncan, con 3. Entre los reseñistas destaca Hacha con 63 fichas, seguido por Eder con 35, Hagi Nicolau con 32 y Lauer con 28. Los idiomas que cada quien dominaba permitieron recoger aportes de distintas partes del mundo, por lo que el estado de la cuestión adquirió mayor complejidad. Finalmente, las fichas recogen aportes de la llamada estética marxista, la historia social del arte y la sociología del arte, y en menor medida de enfoques semióticos sobre la plástica. Entonces, habiendo caracterizado algunas tendencias generales de esta bibliografía comentada, conviene decir que la clave de la publicación no estuvo en su representatividad de un campo de estudios ya dado, sino en combinar estas publicaciones de mayor circulación académica con otras poco conocidas en el ámbito latinoamericano, a pesar de las dificultades logísticas señaladas, ¿no? De ahí la utilidad inmediata del libro como recurso de investigación y como material de enseñanza, para dar cuenta de este amplio campo de investigaciones sociales sobre la plástica. Pero los coordinadores entendían que este campo avanzaba hacia un proceso de unificación. ¿Hacia dónde apuntaba esa unidad futura? Una tensión importante consiste en discutir si, en base a esta bibliografía comentada, la teoría social del arte sería la unificación de la historia social del arte de cuño marxista con la sociología del arte, funcionalista, estructuralista o marxista, tal como se desarrollaron a lo largo del siglo XX, o si más bien la teoría social del arte formulada por Eder y Lauer apuntaba a dar cierto salto cualitativo respecto de aquellas perspectivas previas, inclusive respecto de la teorización del propio Hacha, para así desarrollar un nuevo enfoque sobre la plástica. Esa tensión aparece aún hoy en día en las entrevistas que tuve con los coordinadores del proyecto, pero ahora la voy a abordar a partir de lo que encontramos directamente en el libro. Eder y Lauer escribieron el estudio preliminar y una sección llamada sobre cómo utilizar el índice. De esta sección no me voy a ocupar hoy. El estudio rastrea lo que llaman mirada social sobre la plástica desde las postrimerías de la Revolución Francesa hasta su presente. Periodizan la trayectoria de esta mirada social desde la emergencia del radicalismo político de 1789, pasando por los socialistas utópicos, para luego mostrar cómo en el periodo 1870-1917 nace una aproximación marxista hacia lo artístico que se va a confrontar con las tareas político-culturales de los estados socialistas, inaugurados obviamente por el Estado soviético. En paralelo, los años 20 y 30 del siglo XX llevaron a una complejización del panorama por el crecimiento del mercado de arte a nivel mundial, además del surgimiento, lo cito, de teorizaciones nacionalistas en torno al arte de los países subdesarrollados, como fueron los indigenismos. Todo ello lleva a que, dicen, la elaboración teórica del siglo XX no pueda hacerse ya, como la del siglo anterior, en relación a un sistema artístico único y simple. Cierro la cita. Lo crucial aquí es, como dicen, que estos procesos condujeron a una situación donde la mirada social no podía seguir trabajando con la noción de arte como categoría universal, por lo que, cito, empieza a ser explorado el sentido profundo de su variedad, su especificidad histórica. Estos procesos afectarán también el tradicional reparto disciplinar. Dicen, la historia del arte pierde su naturaleza universal y queda confinada, no solo por el tema, sino también por el método, a ser una historia del sistema europeo de la producción artística y sus orígenes, sin capacidad para entender los desarrollos de ese sistema hacia la periferia del capitalismo. La crítica que se traslada al ámbito periodístico para poder seguir el ritmo de la producción y la innovación en una plástica que ha generalizado la dinámica del vanguardismo, pierde su capacidad de comprender panoramas y queda confinada a lo particular. La teoría del arte vuelve a sus opciones tradicionales, ser una filosofía de abstracciones nominales o ser una clasificación de realidades empíricas en la representación.
La esencia de las dificultades inherentes a tal disyuntiva se encuentra en exclusiva atención a las formas de organización de la representación, mientras que la organización del soporte material social del arte sufre una intensa evolución en la que se encuentran las claves de la nueva producción de la uniformidad bajo el capitalismo. Ahí cierro la cita. No es novedad que en el siglo XX la historia del arte haya perdido su pretendida universalidad, ni lo es el que la crítica usualmente se ocupe de lo particular sin mayor pauta teórica. Lo crucial aquí está en el terreno de la teoría. La disyuntiva entre esta elaboración generalista y la vocación por el registro de lo empírico es aquí contrastada con otra oposición organizadora de buena parte del relato ofrecido por Eder y Lauer, a saber, aquella que distingue entre la representación y el soporte material del objeto plástico. Estos términos fueron expuestos y desarrollados por Lauer en su Crítica de la Artesanía de 1982. Pero aquí organizan la elaboración de esta nueva mirada social que precisa redimensionar la representación, la imagen, como uno de los aspectos del arte a ser complementado por el análisis del soporte material, es decir, del soporte físico del objeto y de las relaciones sociales que le imprimen a éste una determinada forma. Lo anterior venía empacado en un aparato marxista sobre el que conviene decir algo más. En primer lugar, notemos que esta historia de la mirada social intenta reunir los efectos de las revoluciones, los surgimientos de variadas ideologías y la efectiva expansión capitalista del siglo XIX de cara a un examen no del arte ni del campo artístico, sino de las formas de comprender o de bloquear el reconocimiento de que el arte es un aspecto del proceso histórico. No es que lo artístico tenga una faceta social y otra no social, sino que es parte de la praxis, que es parte de la historia, y estudiarlo de ese modo requiere de varias innovaciones conceptuales. La principal aquí es, cito, reabrir el objeto plástico y contemplar los complejos mecanismos de su estructura interna y sus relaciones con la sociedad, cierro la cita. Una perspectiva abierta por Walter Benjamin a contracorriente de la estética marxista, como sugieren los autores. Eder y Lauer entonces toman posición contra esta visión dominante, ¿no?, en el marxismo sobre el arte. Esa visión dicen que se dirige al arte como categoría histórica ya constituida y que además reduce el análisis a la representación, ¿no?, si una imagen es más o menos revolucionaria, por ejemplo. Basada en los fragmentos de Marx y Engels sobre el arte de su tiempo, esta visión contenidista dominante en el marxismo sería la que comparten después de todo los estetas marxistas y los funcionarios estatales. Frente a ella, plantean avanzar, dicen, hacia la concepción del trabajo artístico como proceso articulado, cuyos elementos tienen relaciones diferenciadas con diversos aspectos de lo social. Y agregan, a partir de aquí, la desconfianza frente a lo visible se concreta finalmente en la desarticulación de la idea establecida de objeto plástico, del tipo de unidad socialmente reconocida entre representación y soporte material, y diferencia la idea física de la obra artística de la de su materialidad. Ahí cierro la cita. Esa materialidad de la que hablan, que es la del materialismo histórico, es el conjunto de relaciones sociales que usualmente queda opacado por el énfasis tradicional en la representación. Así, lejos de tomar el marxismo como doctrina estética o como marco para organizar la sensibilidad correcta del radicalismo, Eder y Lauer lo presentan como un método para analizar el objeto plástico como parte de la dinámica social. La apuesta por la noción de plástica indica también la distancia que toman ante la categoría arte. Y vale recordar que ese distanciamiento fue planteado de otro modo por Hacha en sus elaboraciones sobre el sistema de producción cultural, que entendió como esta articulación de artesanías, artes y diseños. También fue abordado por García Canclini en su planteo de la noción de producción simbólica, etc. De un modo u otro, estas perspectivas buscaban un cierto terreno de neutralidad analítica, desde el cual pudiera hacerse visible el proceso social mediante el cual los objetos son producidos y clasificados bajo distintas categorías, cada cual con una historia específica. Esta mirada social, que aquí toma el nombre de teoría social del arte, entonces, no apuntaba a renovar el radicalismo conceptual al interior del campo del arte, ni tampoco buscaba en lo inmediato la operativización de la teoría en una práctica artística más radical. El objetivo era más modesto: renovar los aparatos teóricos y metodológicos para el estudio de la plástica, lo que aseguraría mayor claridad sobre sus formas de existencia social, sobre su carácter concreto en tanto parte de la vida social.
Ello supondría avanzar en lo que Mario Perniola llamó una crítica del arte como categoría histórica, que permitiría a su vez abordar una problemática mayor. Lo cito: en la crisis de lo universal que se evidencia hoy, la teoría social del arte debe poder dar cuenta teóricamente coherente de lo particular histórico, es decir, explicar la diversidad de la plástica no a partir de una simple constatación de la diferencia, sino en virtud de una articulación sociohistórica de las partes. Hoy carecemos de esta teoría de la articulación, y es a partir de ella que el proceso plástico podrá ser reconstruido en el conocimiento como uno de los aspectos de la constitución general de lo social. En breve voy a volver sobre esta proyección futura de la teoría. El hecho es que finalmente el libro aparece en 1986 y agota rápidamente su edición. No hubo demasiadas reseñas ni comentarios críticos que hayan dado cuenta de su recepción inmediata. Sin embargo, las reconstrucciones recientes de la crítica latinoamericana en estas décadas no registran la especificidad de este proyecto teórico. Por ejemplo, los trabajos de Fabiana Servideo abundan en analizar la crítica latinoamericanista de los años 60 y 70, donde destacan Traba y Hacha, mientras que Gabriela Piñero subraya la emergencia de la llamada nueva crítica, ¿no? Neni Richard, Luis Kamnitzer, Mari Carmen Ramírez y Gerardo Mosquera, ya entre los 80 y 90. Si juntamos sus perspectivas, pues atendemos al paso de un latinoamericanismo de la dependencia a un latinoamericanismo de la diferencia, digamos. Pero lo antes examinado invita a pensar mejor cómo esta crisis de lo universal, como dicen Eder y Lauer, fue enfrentada en términos decididamente marxistas y modernistas por el proyecto de la teoría social del arte aquí explorado. Queda por esclarecer cómo este nuevo planteamiento modificó también el modo de entender América Latina frente a los marcos dependentistas, ¿no?, previos y posmodernos, posteriores. Ahora bien, ¿qué pasó, qué sucedió con el proyecto de la teoría social del arte? No es difícil ubicar su emergencia en medio de nuevos desplazamientos epocales, como el fin de la Guerra Fría, el desprestigio del marxismo tras la derrota de la Unión Soviética, además del asentamiento de la región en las coordenadas neoliberales. El posmodernismo y el ambiente de los 90, pautado por la globalización, dejaron atrás las premisas marxistas de la teoría social del arte, tal como lo hemos visto en la versión de Eder y Lauer, además de añejar categorías como las de plástica en el renovado contexto del arte contemporáneo global, los estudios visuales y demás innovaciones conceptuales de fin de siglo. Todo ello merece ser examinado también al nivel de los desplazamientos individuales de estos autores reunidos en el libro. El ejemplo de García Canclín es ilustrativo. Tras publicar sus 3 primeros libros bajo premisas marxistas, la aparición de culturas híbridas en 1990 pautará un alejamiento de los enfoques antes explorados, que traerá nuevas discusiones. Pero lo llamativo es que la teoría social del arte que hemos visto no postula un marxismo intransigente que pretenda dictaminar qué arte es el verdaderamente revolucionario, sino que propuso un método para aproximarse a lo concreto de la plástica en la historia. Y bien haríamos en discutir si ese método dependía enteramente de la política. Después de todo, la elaboración de Eder y Lauer es bastante rigurosa en cuanto a la teoría y el método, pero descarta de antemano, y se cuida mucho de esto, ¿no?, descarta de antemano la pretensión de que esta nueva teoría sirva para dictaminar estéticas oficiales o para justificar tal o cual vanguardia en el campo artístico. Se trataba de un enfoque preocupado por conocer como condición ineludible para transformar. Ante el latinoamericanismo de la crítica previa, que acaso iba demasiado rápido del diagnóstico a las recetas, el proyecto de la teoría social del arte buscó renovar el papel del materialismo histórico en el análisis cultural. Y para ello, como lo demuestra la importante participación de H en el proyecto, quien nunca se declaró marxista por fuera del estricto ámbito de la teoría del arte, no todos tenían que estar de acuerdo en el terreno ideológico político. En otra ocasión examinaré la vigencia de varias categorías y problemáticas antes tratadas, pero anoto que seguimos necesitando de una teoría de la articulación que ayude a comprender las actuales dinámicas del arte contemporáneo, de la plástica tradicional, de las artesanías y de los diseños bajo el capitalismo global. Muchas gracias.